Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros fuimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Estamos al borde de la extinción, a punto de sufrir el gran apagón. Son las amenazas y temores que agitan a muchos ciudadanos mientras discurre la cumbre del clima en Glasgow. Allí los líderes políticos intentan llegar a compromisos reales para frenar el calentamiento del planeta, mientras otros se preguntan cómo llegar a esos compromisos y cómo aplicarlos en un mundo que todavía tiene que luchar contra la pandemia, con un modelo energético cuestionado y con muchos problemas que resolver. Estamos con Fernando Valladares, investigador del CSIC, y Hola. Daniel Lacalle, economista. ¿Lo hablamos? Venga. Bueno, realmente la cosa no pinta bien. Este vídeo del dinosaurio nos recuerda que lo más normal para una especie, por otro lado, es extinguirse, pero parece que Homo sapiens tiene prisa, ¿no? En apenas 200.000 años de historia evolutiva que tiene nuestra especie, hemos producido tantos cambios tan profundos en el planeta que, paradójicamente, la especie que empieza a sobrar es la que lo está causando, nosotros mismos, ¿no? Podríamos hacer historia y podríamos anticiparnos al colapso. El ser humano ha sido extraordinariamente potente, reaccionando, adaptándose a los problemas que él mismo generaba o los que iba sufriendo a lo largo de sus 100.000, 200.000 años, ¿no? Pero ahora nos hemos encontrado con la horma de nuestro zapato. El cambio climático es algo demasiado grande, demasiado transversal, toca todos los aspectos de actividad, de salud, de sociología, de humanidad, de bienestar, y se nos está yendo de las manos. Entonces hay que tomar realmente las medidas rápido, porque la dinámica en la que estamos metidos es una dinámica exponencial. Me hacen algunos gestos que no termino de entender. No soy profesional de aquí. Me señalan que tengo que mirar la cámara. No sé si debo leer los textos. No, continúa, Fernando. Daniel, interviene cuando quieras. Esto es un diálogo abierto. O sea que yo creo que es algo que reflexionar. Yo creo que es muy importante. Hay tres cosas excepcionalmente importantes a la hora de atender a un problema incuestionable como es el del cambio climático, ¿no? El primero es entender que las estimaciones son estimaciones, no son ciencia. Las estimaciones, si nosotros atendemos a las estimaciones del Club de Roma, hace 21 años que nos hemos quedado sin agua, sin petróleo, sin carbón y sin trabajo. Debemos, por lo tanto, igual que los economistas, sabemos que las estimaciones, cuanto más se alargan en el periodo de tiempo, más probabilidad de error hay, se deben tomar. ¿Significa eso que no se debe hacer nada? Absolutamente no. Pero hay tres problemas. El primero es, con el alarmismo que hemos visto en este vídeo del dinosaurio, lo que nos encontramos es algo que a mí me preocupa muchísimo. Se está generando en todo el mundo, particularmente en los países desarrollados, una reacción muy negativa por parte de los ciudadanos a las medidas para combatir el cambio climático por esa percepción de valor presente neto, de engaño financiero, ¿no? Nos están cobrando ahora por una cosa que después, pues como vemos el documental famoso de Al Gore, que no cumplió ni el 95% de sus cosas que predecía no ocurrieron. Entonces, lo importante es, primero, tener en cuenta eso, que no se genere esa reacción negativa de los ciudadanos a las medidas que todos estamos de acuerdo que se deben implementar. Segundo, entender que las medidas no se pueden tomar de manera que lo que lleven es al empobrecimiento de la gente, porque una cosa es que tengamos cuidado por el planeta y otra cosa es que lo que llevemos es a generar todavía más problemas de los que pensamos crear. Y el tercer problema es que en el diálogo que estamos viendo en COP26, en otros foros, se ha desplazado completamente a los que encuentran soluciones.
se habla de los que hablan mucho los que dan problemas, hablan mucho los que se unen a los problemas para darse a sí mismos más poder, y los que dan soluciones, probablemente tú, las empresas, los ingenieros, etcétera, están fuera del diálogo, tan fuera del diálogo que, claro, se llega a cuestiones tan preocupantes como lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Estamos una serie de países que nos consideramos ricos, pero que lo que somos es endeudados, no ricos. Le estamos diciendo a los países productores de petróleo y de gas lo siguiente: dentro de 10 años no vamos a usar su producto, ¿vale? Pero ustedes, por favor, sigan invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en desarrollar sus recursos para vendernos a nosotros ahora barato y abundante. Claro, los países, estamos echando también del diálogo a los países que no tienen el lujo de tener la capacidad de discutir si nos apetece o no nos apetece crecer un 1% más o un 1% menos, porque no se pueden permitir. Bueno, yo creo que una de las discrepancias o sutilezas que no debemos perder en el debate es qué entendemos por crecer. ¿Qué entendemos por desarrollo? Se ha hablado mucho de desarrollo sostenible, que es un oxímoron, es matemáticamente imposible. No, ¿por qué? Sí, porque el desarrollo se choca con los límites planetarios. No. De los 9 límites ya hay 7 en los que hemos rebasado. Explícanos, explícanos, por favor, esto, porque esto es muy importante. Claro, los 9 límites planetarios se calcularon hace 15 años por Johan Rockström en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. A partir de entonces hay centenares de científicos que le han puesto números a dónde están esos límites planetarios, porque lo que sabemos es que no interesa rebasarlos. ¿Por qué? Porque no es reversible. Una vez que se rebasa un límite planetario, el sistema se comporta de otra manera, normalmente muy adversa para la población humana, y es muy difícil volver atrás. Lo más seguro es quedarse precisamente en esa zona verde de seguridad, y los límites planetarios tienen que ver con la diversidad ecológica, tienen que ver con el clima, tienen que ver con la contaminación, con la capa de ozono, así hasta 9 cosas que se llevan años estudiando, y sabemos, como digo, que de los 9 hay 7 que están tocados seriamente. Entonces, lo que ya hace 20 años se está planteando es definir el desarrollo en otras unidades que no sean monetarias. Es decir, el ser humano puede seguir creciendo, pero no asociado a una degradación ambiental como la que ahora tenemos per cápita. Es que eso es la clave. O sea, claro. A ver, lo que nosotros tenemos que entender primero, en niveles absolutos y claros, es la intensidad energética del crecimiento económico mundial se ha reducido a mucho menos de la mitad en solo 10 años. Claro, eso es lo primero que lo cual es una buena cosa, ¿no? Lo cual es fantástico. Claro. Entonces, lo primero que no podemos decir es que desarrollo sostenible es un oxímoron, porque lo que estamos haciendo al hacer eso es negar la maravilla que es el ingenio humano y lo que ha demostrado el ingenio humano. Vuelvo al mismo cálculo que te decía, el Club de Roma, esos propios límites planetarios. Recuerdo que uno de los autores de esos límites planetarios establecía que iban a ocurrir una serie de eventos que no ocurrieron ninguno de ellos. Bueno, ¿vale? Pero esto es muy importante porque los escenarios están siempre asociados a unas probabilidades. Eso es. Entonces, esa es la clave pero que la gente tiene que entender. Es lo que ha ocurrido hasta ahora. Por eso es tan grave el alarmismo. Sí, adelante. No, alarmismo. Es verdad que en esto de la comunicación del cambio climático hay un punto de arte, y lo digo como científico. Sí. Porque no bastan los números. Muchas veces los números sin un marco, sin eso que podemos llamar arte de la narrativa, arte de la transmisión del conocimiento, mucha gente no solo no lo entiende, sino se puede conseguir el efecto que tú estás comentando de bloqueo o de pánico, que no es lo que vamos buscando. Necesitamos una sociedad proactiva, pero también necesitamos una sociedad informada, y debemos tratarla con el mayor nivel de madurez que se espera de una sociedad capaz de encajar. Ya lo estamos viendo con las tragedias, las grandes tragedias. El ser humano es capaz de encajar cualquier noticia, pero no de cualquier manera. Entonces, el cómo se enmarca la gravedad de la crisis climática es tan importante como la propia crisis climática. Entonces, no hay que andar con paños calientes diciendo que 2,7 grados, que es el escenario más probable al que nos dirigimos si hacemos las cosas como están, va a provocar del orden de aproximadamente un mínimo de 200.000 millones de
pérdidas anuales en términos de dólares, pero si queremos ver en fallecimientos son decenas de millones de fallecimientos que son evitables. Piensa, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Esas cifras. Para empezar... Son una referencia. Son referencias que están hechas en términos nominales, ¿vale? No reales. Bueno, pero de alguna manera hay que empezar a calcular. Cuando te vas a comprar una casa, tienes que saber cuánto vale. Pero por eso es para mí tan grave el entrar en la parte en la que a lo que le estás diciendo a los ciudadanos es esto es inevitable, esto es absoluto. No, yo no he dicho que sea inevitable. Y segundo, más importante, es decir que hay una especie de capacidad de la economía de adaptarse a una posición que en valor presente neto significa lo siguiente. Significa que tienes que pagar hoy y en los próximos 5 años todo el coste de los próximos 20 años de una estimación que si te equivocas un 2% anual y la media de equivocaciones que hemos sacado nosotros de las predicciones de alarmismo climático, la media de equivocación es del 80%, no del 2%. Si te equivocas en un 2%... ¿Me estás queriendo decir entonces que no hagamos nada? No, al contrario. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Pues proponme qué hacemos. Yo te propongo lo que hacemos. Primero, se ha sacado de la solución para tomar medidas del cambio climático, se ha sacado completamente no es cierto, las la ciudad empresas... de Ámsterdam, Barcelona, Bélgica están funcionando ya con una nueva economía. Perdona, ni Barcelona ni Bélgica funcionan con una nueva economía. Dentro de 10 años tendremos los datos, pero hoy por hoy están funcionando con una economía diferente. Una economía en la que tienen los límites planetarios por fuera y los límites de la humanidad por dentro. Bélgica... Kate Raworth lo tiene muy claro y está aleccionando a 3 grandes ciudades, y van 2 o 3 más de camino, para que prueben, mientras nos ponemos de acuerdo en qué hacer, ya hay ciudades que están probando distintas economías. Pero eso no están probando distintas economías, están externalizando. No. Sí, en el caso de Bélgica es muy evidente. El caso de Bélgica... Eso ya lo han hecho siempre, la externalización. Pero claro, o sea, nosotros podemos hablar de Bélgica y Barcelona, todo lo que queramos. La Unión Europea completa es el 9%. Es el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. Mientras tanto, mientras nosotros estamos hablando, desde hoy a marzo, China va a instalar en China más plantas de carbón que toda la Unión Europea tiene ya instaladas hoy en día. ¿Y me quieres decir que mientras China no haga nada, los demás no hagamos nada? Lo que te digo es que un problema global no se puede hacer pasándole el coste al 9% del problema y no haciendo un acuerdo realmente serio. ¿Y por qué te lo digo? La razón es la siguiente. En China, si yo voy el día 1 de enero a un gimnasio y el monitor al que me presentan es un señor que está famélico, con los ojos negros, débil, etcétera, yo en ese gimnasio no me apunto. ¿Cuál es el problema que estamos haciendo en la Unión Europea? Cargando a la Unión Europea en particular de todos los costes, de presentarnos como la solución de un problema que es global, etcétera. Lo que estamos haciendo es que le estamos dando una imagen a los países que pueden participar de la solución de que ni de suerte me apunto yo a esto porque es suicida. Están destruyendo su crecimiento económico, están destruyendo su riqueza. La idea de que el crecimiento económico es la panacea es justamente, y por suerte, una de las grandes falacias que muchas cosmovisiones de pueblos nativos y que cada vez más gente de la ciudadanía adopta como algo a evitar. ¿Sí? El crecimiento económico no es a lo que hay que aspirar. ¿No? Y entonces tú lo que estás diciendo es que la solución a los problemas medioambientales actuales es enviar a la pobreza al 50% de la población. A una extraordinaria riqueza. Pero ¿Cuál es la riqueza? Pero no una riqueza monetaria que además no nos hace ni felices. El índice de suicidio aumenta con la riqueza a partir de un nivel intermedio de salir de la pobreza extrema. O sea que realmente lo que me estás diciendo te estoy proponiendo es algo, no es una idea nueva, lleva más de 20 años, una comisión en Francia lo estuvo elaborando, de abandonar el Producto Interior Bruto como indicador de desarrollo, porque es una medida muy falsa. ¿En qué es falso, hombre, por favor? Es falso porque da la sensación de que crecemos cuando en realidad nos estamos hipotecando.
La famosa cosa que se puede resumir, eso no que hacen falta cuatro planetas y solo tenemos uno para compensar por nuestros residuos y los recursos que necesitamos, te da una idea de que esto no es sostenible. Cuando hablo de desarrollo insostenible es porque el desarrollo entendido desde los términos puramente monetarios o financieros o económicos no se puede mantener. Ya hoy hemos reventado el metabolismo de la Tierra 2 veces. Una para darnos de comer. Con los fertilizantes rompimos el metabolismo del planeta y lo estamos pagando, y después rompimos el segundo metabolismo del planeta con la energía. ¿Cómo vamos a estar hacer 8.000 millones de personas de una forma absolutamente insostenible? ¿Cómo vamos a estar rompiendo el metabolismo del planeta cuando, precisamente gracias a la innovación, a la eficiencia, a la tecnología y a la diversificación, el nivel de pobreza y el acceso a alimentos, a agua potable en el mundo es el más alto de la historia jamás? La agricultura produce un 20% menos que hace 30 años por el cambio climático. Pero hemos agotado los recursos. Doñana no tiene agua en el subsuelo. El clima está provocando el 80% de los movimientos migratorios de nuestra especie. Millones de personas se mueven porque en el Sahel o en Nicaragua no pueden cultivar lo que llevaban años cultivando. Pero la razón por la que... Pero estarás de acuerdo conmigo que si lo que ocurre en Nicaragua no tiene nada que ver con el cambio climático y todo que ver con una dictadura. Tiene mucho que ver. Tiene todo que ver con una dictadura. No, vamos a ver, que lo que se dedica es a llevar a cabo una política extractiva y confiscatoria de la economía. Nada ocurre con un único factor, y el cambio climático no ocurre en solitario. De hecho, cuando llueve en el centro de Europa, lo que ocurre es que tiene unas cuencas de los ríos artificializadas que canalizan y aceleran los torrentes. Pero la lluvia, el incremento de la lluvia es un factor climático. El cambio climático no opera solo. Y por eso tenemos que resolver todos los problemas a la vez, no separarlos y decir aquí es un tema de una dictadura, aquí es un tema de cambio climático, aquí es un tema de una ribera artificializada. Lo que no se puede hacer es identificar los problemas de un país que son claramente, además, eso sí que son claramente monetarios y económicos, de una política extractiva y confiscatoria porque entonces todo es culpa del cambio climático. No. Y mientras tanto, el cambio climático nos olvidamos, pero mientras tanto, esta es la clave, nos olvidamos que China, India, Rusia y el 20% de la fuerza laboral del planeta está en otra dinámica completamente distinta. ¿Cómo atraemos a esos países a un desarrollo sostenible, eficiente, tecnológico? Primero, mostrando que desde luego, no desde una perspectiva de privilegio, nosotros los ricos os vamos a decir que no debéis crecer, sino desde un punto de vista muchísimo más interesante y además muchísimo más enriquecedor, que es el desarrollo tecnológico, la competencia y la innovación, que es lo que genera precisamente que la intensidad energética del crecimiento económico sea la más baja de décadas. Esa es la clave. El que sea la más baja no significa que sea lo suficientemente baja. Pero como no lo la haces... La economía circular es una manera de poner un pequeño parche que nos hace ganar tiempo, pero no resuelve el problema. Porque si tú en la economía circular sigues metiendo grandes cantidades... ¿Cómo lo resuelvo? Sí. Consumiendo menos y produciendo menos. Consumiendo menos y produciendo menos. Es decir, bien, vale. Vamos a consumir. Que no lo he inventado yo, vamos. No, es que las cosas que se proponen, las buenas intenciones suelen generar... Vamos a consumir, ¿cuánto menos? Mucho menos. ¿Mucho cuánto? Un 30% menos. Todo lo menos que podamos. Un 50% menos de lo que consumimos hoy. Por ejemplo, en los países más desarrollados podría valer. Si los países desarrollados consumen un 50% menos, eso directamente significa enviar a la pobreza, no a la pobreza como la medimos en Europa, que es riesgo de pobreza, es decir, que tú y yo no podamos comer carne 3 veces al día, ese tipo de... No, a la pobreza más abyecta, al 30% de la población del mundo. No, eso según unos criterios puramente monetarios. No. Yo produzco una serie de bienes y servicios en Brasil, en India, en África, etcétera, y nosotros que los compramos consumimos un 50% menos. Llevas no a la pobreza nuestra, sino a la miseria más absoluta a todo el mundo. Tú me estabas hablando de escenarios apocalípticos y lo que estás poniendo es realmente apocalíptico. Eso lo tenemos... Pero la diferencia, no podemos salirnos la diferencia es que yo te estoy hablando de lo que ha ocurrido
toda la historia. Esto no es una tesis. No, yo también te hablo de lo que ha ocurrido en los últimos 10.000 años, desde el Holoceno, al final de la glaciación. Según lo que dices, no podemos salirnos del carril en el que estamos metidos de la economía. Es una economía que no tiene marcha atrás. No lo estás planteando. No, lo estamos haciendo. Parece que dejamos a unos países que van a ser muy pobres, cuando van a ser muy ricos en lo que no tenemos en Europa, que es paisaje, cultura, diversidad. Hombre, claro, y muriendo a los 25 años. No. La muerte no está relacionada con eso. A partir de un determinado momento de riqueza que se puede alcanzar, no necesitamos la riqueza que tenemos la mayoría de nosotros. No, perdona, Fernando. La riqueza no es un pastel que está parado en medio de la calle y que nosotros decidimos repartir. Eso no es así, nunca ha sido así. La riqueza no se acumula como el tesoro del tío Gelito en su casa. No, pero la huella ecológica de las personas, las emisiones per cápita, el consumo de agua, el consumo de carne, el consumo de recursos, claro que se acumula. El consumo de recursos, para empezar, ahí es donde no estamos en la sostenibilidad. Pero la razón, entre otras cosas, por las que las estimaciones de hace 20, 25 años estaban todas equivocadas, es precisamente porque no tienen en cuenta la eficiencia. Te lo estoy dejando pasar, pero no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No es en absoluto cierto. Yo lo he dejado un poco en aras de que dialogáramos. Pero tú no me puedes decir que los 30 años de informes del IPCC están completamente falsos y ciertos. No. Porque tiene una actualidad tremenda. Los informes del IPCC son datos. Claro. O el informe Waldron, el informe Waldron, claro. Bueno, el informe Stern, que decía el coste de no hacer nada, eran estimaciones que se han cumplido. Estaban mal. No estaban nada mal. Hombre. Tenía un error de un 20%. A mí me vale. A mí me vale. Vamos a hacer esto. En un sistema complejo, un 20% de error, ya lo quisiéramos ya. Ojo. Si fuéramos a un casino con un error de un 20%, seríamos millonarios. En un sistema complejo se puede uno permitir un 20% y más de incertidumbre. Pero es que la importancia de entender que la riqueza del mundo no es un casino ni es estática. La riqueza no solamente es la riqueza, o se crea o se destruye, no se queda parada. La riqueza que tú y yo tenemos, no la tenemos y a partir de ahí podemos ir a cero. O se destruye o se crea. No hay cero. Ese es el problema del análisis que te digo. Por eso es tan importante que donde convergemos tú y yo, y donde debíamos converger, y desafortunadamente estamos dándole el poder a unos señores que lo ven exclusivamente, y tú hablas de cosa monetaria, que lo ven exclusivamente como una manera de tener más poder, más control y más ingresos fiscales. No lo ven de otra manera, ¿vale? Pues ese es el gran problema. Pero donde convergemos tú y yo es en lo siguiente. Si nosotros permitimos que la eficiencia, la tecnología y la innovación continúen avanzando como han avanzado, que han conseguido... No son suficientes. Pero son estupendas y bienvenidas sean, pero nunca la tecnología nos va a sacar de este embrollo. Claro es matemáticamente imposible. Claro que es matemáticamente posible. No podemos seguir siendo 8.000 millones de personas con la huella ambiental que tenemos. Simplemente no podemos ser. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Matamos gente? No, cambiamos la huella. ¿Cambiamos la huella cómo? Yo te lo digo. ¿Empobreciendo a toda la gente? No, cambiando completa y radicalmente nuestra relación con la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza, la única manera en la que... La sobreexplotación ya no cabe. Podía caber en el Renacimiento, hasta la era preindustrial podíamos sobreexplotar. Ya el petróleo barato se acabó. ¿Cómo que el petróleo barato se acabó? Hace 15 años. Se ha subido. ¿Pero cómo que el petróleo barato se acabó si está el petróleo...? ¿De dónde sacamos el petróleo? De los sitios más difíciles. Nos cuesta mucha energía sacar un poquito de energía. Es la paradoja de Homo sapiens del siglo XXI. ¿Cómo que Primero, eso no es entender cómo funciona la formación ¿de dónde sale el petróleo ahora? ¿De dónde sacas el petróleo? Tú representas el valor energético del petróleo y ha caído en picado porque cada vez hace más falta energía para sacarlo de sitios más difíciles. El concepto de energía, el retorno energético sobre energía consumida está completa y totalmente... Los combustibles fósiles están subsidiados y por eso podemos seguir extrayendo. Vamos a ver. Los combustibles fósiles no están subsidiados. Sí, lo están. Los combustibles están subsidiados en todos los países del mundo. Lo que está subsidiado, porque no está con los combustibles fósiles, lo que están subsidiados son los países. O sea, tú tienes unos países en los que... Si estuvieran subsidiados, las renovables ya serían mucho más competitivas. Y hay unas inercias que es lo que tenemos que hablar más claro. Tenemos que romper esas inercias. Las renovables son... Es muy fácil usar el petróleo. Noruega no tiene planeada una salida en verde de la COVID,
contrasta con todos los países europeos de su entorno. ¿Por qué? Porque en el subsuelo de Noruega hay mucho petróleo y la tentación es incluso tremenda para alguien tan concienciado en el medio ambiente como es un noruego. Incluso un noruego, no le podemos pedir esto a una persona de Ghana o de Nicaragua, pero una persona de Noruega altamente concienciada en el medio ambiente no puede resistir la tentación de explotar lo que tiene debajo, que es el petróleo. La salida, ¿Y por qué? el índice de verdor de Noruega es tremendo. ¿Y por qué? Entre los 5 peores países del mundo. ¿Y por qué? Porque lo tiene muy fácil sacar ese petróleo que lo tiene debajo. No, porque el índice de reemplazo de reservas, es más del 100%. Es decir, la idea, vuelvo a lo que te estaba diciendo, la idea de que los recursos petrolíferos eran X y que no hay más, no solamente no es... Sí que hay más, pero cada vez nos cuesta más energía sacar energía. Que no es correcto. Claro, no es correcto, porque ya no pinchas tú las imágenes que tenemos del siglo XIX, eso no significa... de que pinchabas la tierra y salía el petróleo. Bueno, ¿cómo eso ya que no? ocurre. Claro que ocurre. Para empezar, podría ocurrir en Europa. Lo que pasa es que hemos decidido prohibirlo. Claro que ocurre. Todos los días. No, ¿Cómo que ocurre todavía en algunos sitios, digamos, extraordinarios, muy pequeños, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Muy pequeños, el Banco Central de Petróleo del Mundo. Pero fuera de todo eso, vamos a olvidarnos de todo eso. Donde tú y yo convergemos y donde converge la solución, no está en decirle al 30% de la población que se muera de hambre. La solución... Por supuesto que no. Es claro. Es que, ahí convergemos totalmente. Nadie se tiene por qué morir de hambre. Donde está, desde luego, no es en decirle en negar la importancia de la eficiencia, la tecnología y la innovación. Es muy importante. Lo más importante es imprescindible, pero no es suficiente. Es más que suficiente. No. Como ha demostrado la historia. Como ha demostrado la historia de la humanidad. Cuando no éramos 8.000 millones de personas. Pero si con 8.000 millones la historia es irreversible, porque cada vez somos más. No se puede volver atrás. En el cálculo de Beyond Oil, del libro Beyond Oil, ¿vale? Decía que cuando llegásemos a 7.000, no 8.000 millones, ¿vale? 7.000 millones, el mundo se iba a quedar sin productos agrícolas para alimentar a la gente. Y sin embargo, es exactamente lo contrario. ¿Por qué? La evidencia la tenemos, por ejemplo, en Almería. La evidencia la tenemos en Israel, donde se produce muchísimo más con muchísimo menos. Contaminando, y así nos quedamos... Contaminando, ¿Cómo pero tenemos el Mar Menor? ¿Cómo tenemos el Mar Menor? ¿Qué tiene que ver el Mar Menor con la producción de tomates? Hombre, tiene que ver todo. Si no entiendes eso, estamos entonces en un punto que hay que aclarar. No. Porque la agroindustria es la que ha terminado con el Mar Menor. Pues me has puesto el ejemplo de Almería, me ha venido muy bien el tema del Mar Menor, que en este verano ha estado muy candente. Y los residuos de las producciones industriales de carne, de agricultura, también de energía, todos los residuos ya no caben en la Tierra. Y de eso tiene una huella hídrica, por ejemplo, para deshacerse. Primero, habrás oído hablar de la huella hídrica, por ejemplo, de deshacerse de un móvil o deshacerse de un teléfono, de una lavadora. Sí, pero esa huella hídrica ya no la podemos compensar. No tenemos ese agua para diluir lo que estamos contaminando. No solamente lo tenemos. Lo que tú estás diciendo es completamente distinto a la solución. Es decir, lo que tú estás diciendo es que por una serie de desincentivos que existen en la economía, hay una anomalía en la gestión de los residuos. Pero el Mar Menor está muerto. La gestión de los residuos... Ya no hay vida en el Mar Menor. Por favor... Hemos acabado con la laguna más interesante de toda Europa. Por favor, el problema... Eso sí, hemos hecho la huerta de Europa. ¿Qué milagro se ha hecho allí? Se ha hecho el milagro de, en un desierto, hemos usado el sol y el calor con fertilizantes y hemos traído el agua de otro sitio y la hemos sacado del subsuelo y al final el recurso no renovable es el agua. ¿Y qué hemos hecho? Contaminar todo de tal forma que ya no es reversible muchas formas de cultura agrícola tradicional en la zona. Hay que revertir el grado de contaminación y hay que desescalar la producción agrícola. Murcia no puede seguir siendo la huerta de Europa porque, entre otras cosas, es un desierto. Un desierto que además ahora tiene altos índices de contaminación. Y es un ejemplo muy local
de un límite que se ha transgredido Pero vuelvo al y que ahora hay problema. que ser muy cuidadosos para ir volviendo poco a poco atrás a recuperar y aliarse con la naturaleza y no sobreexplotarla, porque ya estamos en un límite en el que si queremos seguir siendo todos los que somos, que no sé si todo el mundo quiere seguir siéndolo, pero si es uno de los objetivos... El que quiera Si es uno de los objetivos, el que diga hay que el que cambiar- problema es la sobrepoblación, hay que cambiar tiene que se esa ponga huella. en la lista el primero, porque yo no estoy de acuerdo en nada. El que crea que el problema es que hay sobra gente, que se ponga en la lista de los que sobran, porque yo no lo creo. Cabemos todavía del orden de 1.000 millones de personas más, pero no y como muchos estamos. más. No, muchísimos ¿Y la más razón tampoco. por qué? Cabemos más gente, pero no con la huella que tenemos. Ni dónde estamos distribuidos. Si es que no puede haber nosotros, 16 mira, millones de personas hay viviendo en el cosas desierto. Hay cosas que, ¿sabes? Uno de los errores que se cometen... Yo tuve este debate sobre los recursos mundiales que se iban a acabar. Lo tuve hace 20 años y 10 años. Y No estoy diciendo que se van a acabar, simplemente que cuesta tanto sacarlos, Es que cuesta tanto con una huella que mejor de contaminación. empobrecer a todo el mundo. No, empobrecer no, enriquecerla en otras cosas. ¿En qué cosas? Porque es que es muy de Enriquecerla en ricos, bienestar. es muy No. de ricos decir, tú, es muy de ricos, yo que lo Estamos tengo metiendo todo, en le el digo mismo saco. al pobre que No. va a ser más rico en aire y en agua. Llevas mucha razón en que eso es una actitud de los países muy desarrollados y de la gente que tenemos, por fortuna, un nivel adquisitivo alto. No estoy ahí, no estoy metiendo, y creo que el error de esta conversación en algunos momentos es que metemos en el mismo saco a distintos niveles de pobreza. Por supuesto, la pobreza extrema hay que erradicarla, eso es un objetivo. Dicen que en China ya la han erradicado, habría que mirar las estadísticas. Bueno, cualquiera que no haya ido a China dice eso, porque cualquiera Bueno, que los haya indicadores estado, de las Naciones Unidas cualquiera parece que haya estado muestran- sabe bueno, que no es así. Hay unos niveles extremos de pobreza que yo creo que es incuestionable que hay que salir de ahí. A partir de ahí, hay unos niveles de lo que consideramos pobreza que para nada es pobreza. Cuando miramos en esos niveles intermedios, desde luego con un Producto Interior Bruto o con indicadores monetarios muy por debajo de lo que puede ser un país europeo o Norteamérica o La idea tal, de que el Producto Interior Bruto no mide, la idea de que el Producto Interior Bruto no mide la riqueza es, con todos mis respetos, una manera de que los que son incapaces de crecer el Producto Interior Bruto digan que les va muy bien. Eso se lo ha inventado Venezuela para decir que tienen la felicidad interior bruta. Pero es que no somos felices con el Producto Interior Bruto. Pero es que vamos no a ver, somos ni no, felices. pero- O sea, no solo no somos sostenibles, no solo no somos sostenibles como lo estamos viendo. O sea, Bueno. estamos viendo, una de las formas de insostenibilidad son con el incremento de las muertes evitables. Esto es Pero directamente muertes de la población humana por que están favor, ocurriendo y son por favor, evitables. Fernando, Eso no es un progreso. El concepto de muerte evitable, ¿vale? Es un concepto cuando menos debatible, sobre todo en un mundo en el que el 90%, Bueno, yo el 90% de esas Te muertes remito a la evitables- revista The Lancet, una de las mejores yo te lo revistas digo, las muertes- de medicina. en el que ellos lo- definen los primeros que cómo se dedican, cómo es los una primeros que muerte se dedican a evitable matar gente y son los calculan- estados en guerras. No, ¿no? las guerras no matan casi a gente. Lo que mata... Bueno. No, la inmensa mayoría de muertes... Díselo, por favor. No, por favor. No. Bueno, vamos. Vete a las estadísticas y mira los millones de personas que mueren por Bueno. enfermedades cardiovasculares, por muertes que llamamos, como digo, evitables. Las muertes por conflictos Pero bélicos tú, y por o sea, violencia ¿estarás de acuerdo? son muy llamativas, pero en números van decreciendo en proporción al total. ¿Tú estarás de acuerdo en que la No es un mundo feliz, no es un mundo sano. ¿No es un mundo sano? La No, mortalidad infantil a que mínimos vamos. históricos. La mortalidad de las mujeres en ¿Y para los- qué en los queremos embarazados? niños A vivos ver, si luego tienen trastornos psicológicos a los 13 años? ¿Lo quieres ¿Qué matarlos? mundo es ese? Si ¿Qué quieres, matarlos? No, lo que quiero es generar un mundo para que sean felices y no tengan trastornos Pero psicológicos. ¿quién decide? Y sabemos cómo pero ¿quién hacerlo. decide lo Sabemos que- cómo hacerlo. Pero es que es Nadie muy, tiene que decidirlo. es muy Las zonas totalitario verdes de la decir, ciudad de Barcelona yo te voy a decir a disminuyen ti los cómo vas a ser trastornos feliz. psicológicos. ¿Quién dice Necesitamos que- zonas verdes en Barcelona que no sean productivas, porque hacen a los niños más sanos y felices. Ese es el mundo que Pero es es que rico nadie y quita- desarrollado. pero si es que no es rico y nadie desarrollado quita eso. un barrio que Nadie tenga quita- un salario es que más alto nadie quita, al mes. Es que nadie quita eso. Lo que No, pasa es que al no, negar... no dan esos milagros, como ayer veíamos el otro día al G20, Pero prometiendo el milagro de Petinto o un milagro maravilloso que sería mantener la economía y disminuir las emisiones. Por supuesto. Ojalá, dime el cómo. Yo te lo digo claramente. Lo que no se puede es Claro que no te conservar lo la digo. diversidad, conservar ecosistemas funcionales, conservar la naturaleza Claro. y sobreexplotarla No, en paralelo. sobreexplotar no, No, es porque que el modelo actual es de sobreexplotación. No, Eso tú es lo que entiendes, digo que no es sostenible. tú entiendes una cosa muy sencilla. Y además por eso en lo que tú llamas despectivamente indicadores monetarios son tan importantes. Entiendes una cosa muy sencilla. El último barril de petróleo no vale cero.
no vale millones, vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque mucho antes de que nos hayamos quedado sin esto, tanto el ingenio humano como la eficiencia tecnológica, como la diversificación y la competencia generan la alternativa mucho más rápido. Fíjate, en este estudio, que es gigante, no sé si lo ve la gente que nos está viendo, está todo lleno de gente, ahora mismo toda la energía que se está consumiendo en todo esto es muy inferior a lo que consumía un alfarero hace 50 años. No, eso no. Todo aquí. Eso no es cierto. Claro que sí que lo es. Es muy bonito el ejemplo, pero no es cierto. Claro que lo es. No. Es que lo es, haz el cálculo. La tecnología no nos Y va no a sacar de solamente este eso. aprieto porque la tecnología tiene un techo. ¿Cómo La puedes tecnología es decir que la estupenda. tecnología tiene un techo? Por supuesto, Eso, porque mira, la tecnología tiene un gran Pero defecto ¿cómo que puedes es decir la que la tecnología es tecnología tiene un reactiva techo? ante los problemas y los desafíos. Lo hemos visto con la vacuna. Surge una vez que han muerto millones de personas. No, Lo que señor. estamos hablando aquí Hemos tenido- es de prevenir, anticiparnos algo que la ¿A ciencia, qué sin coste? saberlo al 100%, a lo mejor sabiéndolo coste? solo al ¿A 95%, qué coste? a fallos en la cadena de Porque- suministro. Vamos a ver, los fallos en la cadena de A suministro... aumentar exponencialmente las muertes evitables. Vamos a ver. Hacer Los fallos en la cadena de infelices y suministro malformadas a las Permitidme que existen interrumpa. exclusivamente Permitidme- porque se ha cerrado la economía por decreto. Eso no tiene absolutamente nada que No, ver no con el creo que se cambio haya climático cerrado y tiene ningún todo decreto. que ver con decisiones La economía equivocadas de gobiernos. sigue liderando la economía a los políticos cuando teóricamente era al revés. ¿Qué tenéis que decir del gran apagón? Esto se habla muchísimo, nosotros nos movemos en redes sociales, en la web, estamos retransmitiendo en streaming. ¿Qué tenéis que decir del gran apagón? ¿La Yo creo gente que tiene miedo? No sé si tiene más miedo al gran apagón o a una nueva Filomena. Yo creo que el gran apagón es inevitable, puede no ser tan gran, puede no ser global, pero prácticamente un sistema tan complejo y con una demanda tan intensa de energía, tarde o temprano fallos en la cadena de provisión energética habrá y es mejor estar preparados. Los vídeos que se han hecho muchas bromas sobre cómo vivir sin electricidad unos días que el gobierno de Alemania o de Austria han sacado en estos meses son una manera práctica de enfrentar una cruda realidad. De nuevo, mira, en economía igual está ocurriendo con estas estimaciones de científicos, que tienen todo el valor de estimaciones de científicos, pero no dejan de ser estimaciones, se cometen 3 errores. El primero se llama presentismo, que es exagerar masivamente lo que está pasando ahora y pensar que es lo más importante de la historia. El segundo es la nostalgia, que es pensar que antes sí que se vivía bien, los aborígenes eran felices, etcétera, etcétera, no sé cuántos. Los aborígenes eran sostenibles. Eso de que eran felices... No, vamos, yo digo sostenibles, no sé si felices. Bueno, sostenibles no sé desde qué concepto, porque Desde el concepto morían, de huella, morían de huella, con una media... Sí, de claro, huella bueno, hídrica o emisiones bueno, per díselo cápita. tú a los que iban muriendo uno detrás de otro Bueno, antes de los pero su 35 huella era- años. Yo te digo sostenibilidad. No, eran muy, Hay eran, de tenían cada una modelo- huella fantástica de cada porque modelo morían hay siempre una hace virtud. 20 años para Hay mí. virtudes que podríamos tomar de cada modelo. A matar a la gente. No, en absoluto. no tiene ningún Los sentido. aborígenes tienen su valor porque están mucho más en equilibrio con el medio que les rodea que nosotros, al habernos separado del medio que nos rodea. Por ese, No, nosotros ese no nos espejismo hemos de la separado. tecnología, sí, no vivimos... No, ¿en qué nos hemos separado? Y luego, perdona, y el tercer problema, presentismo, nostalgia, distopia. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el agua, se va a acabar el trabajo, se va a acabar el carbón, que lo llevamos escuchando todo el tiempo. El gran problema de la distopia es que lo que crea es desafección por parte de la gente con las soluciones que existen. Y eso de que No, claro que existen soluciones. Y eso, Fernando, de que la tecnología tiene un techo, Por supuesto. es tan evidentemente empíricamente falso. No, empíricamente es cierto. Empíricamente O sea, la falso, realidad lo que te lo muestra- estamos, la lo estamos tecnología viviendo siempre- tú y yo ahora que estamos haciendo una cosa que es un diálogo en streaming. La tecnología que ni llega se te siempre hubiera tarde. ocurrido La hace tecnología 12 llega años. tarde. La tecnología llega tarde. La tecnología no llega tarde. Viene a resolver un problema que ya existe. Lo que te estoy hablando tecnología no es de llega un tarde. mundo en el que nos anticipamos a los problemas. Precisamente pero el ¿cómo IPCC, te puedes anticipar porque el IPCC, cuando no como tienes buena más colectividad información? científica, es capaz de hacer el mejor pronóstico bastante ¿Cómo va a hacer acertado. el mejor pronóstico Hacemos si un tú pronóstico mismo, que es verdad que falla, si tú igual que mismo cuando se estás dice de que el acuerdo domingo en va a que se llover, equivocan a veces como se mínimo en falla. un 20%? Son sistemas complejos en los cuales hay un ¿Cómo va margen a de hacer? incertidumbre. Pero dentro de la certidumbre que te da el modelo y que se acota, Pero- sabemos que va a ocurrir determinada cosa. No y lo sabes, podemos evitarlo. lo estimas. Sí. Y tú No me lo estás sabes, proponiendo que como no lo lo sabemos estimas. al 100%, solo lo sabemos al 99%, no hagamos al nada 99%, y sigamos confiando en una tecnología Te recuerdo que la siempre viene media tarde. de error es Según del esto, 80. no deberíamos conservar los bosques tropicales, que es la mejor defensa ante una zoonosis, y deberíamos ir confiando en las vacunas que se generan un año después cuando ya han muerto 3 millones de personas. Oye, perdona, las vacunas, por primera vez en la historia de las pandemias en este mundo, en menos de un año, se han tenido no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 vacunas. Decir
que eso, que es una maravilla Díselo histórica. a los 2 millones de personas que murieron sin Pero ver vacunas. ¿de verdad tienes una visión tan dirigista del mundo que te crees que tú o yo o cualquier persona que nos pongamos en un comité vamos a predecir que va a haber que yo te digo las probabilidades. que en Y un te digo cómo se laboratorio de reducen las Wuhan probabilidades. o que en un mercado de Tú sabes Wuhan perfectamente va a cómo salir un funciona virus, una ¿de póliza verdad? de seguros. Una póliza de seguros es la probabilidad por la gravedad. Y sabemos que es altamente probable en un mundo degradado que ocurra algo grave como es una zoonosis. Y lo llevaban 10 años diciendo las Naciones Unidas. No hicimos caso, seguimos degradando los ecosistemas y vino la COVID-19. Y tú de verdad, como esto va a espera un ocurrir, momento, el espera un 70% de las nuevas enfermedades son zoonosis. Espérate un momento. Pero, Y no hacemos nada al respecto hasta espérate que ya un momento. ocurren. ¿Cómo haces tú una vacuna preventiva contra un Te lo digo. virus que no existe? Si me vas a escuchar... Que no existe. ¿Cómo? Claro. No es una vacuna específica, es una vacuna que se basa en probabilidades, ecosistemas que funcionan, interacciones tróficas que regulan la presencia y la abundancia de patógenos. Eso ha funcionado toda la vida ¿Cómo y ha que ha mantenido funcionado a la toda- especie humana ¿Cómo? con un grado de infección muy Pero inferior vamos a al ver. actual, gracias a rodearnos de una naturaleza saludable. Esto no está ocurriendo ahora. Vamos a ver, ahora mismo lo que tú estás diciendo es lo siguiente. Lo que tú estás diciendo es que el dirigismo absoluto, político, económico político y económico va a solucionar todos los problemas de la humanidad. No, Y no. la tecnología, la competencia y la innovación, no, al contrario. No, no. Es que es lo contrario. Yo digo, Es que es lo contrario. Tenemos una tecnología suficiente para resolver una parte muy importante de los problemas, pero piensa por qué no la estamos aplicando. ¿Cómo que no la estamos aplicando? No estamos aplicando ni siquiera un 30% de, la energía, de las tecnologías disponibles. Esto dicho, ¿Cómo no? ¿En qué? dicho por proveedores O sea, de novedades lo que tú me estás tecnológicas diciendo- que lo que- piensan que la sociedad no está preparada para muchos desarrollos tecnológicos. Espera un momento. Tú me estás diciendo que, de la verdad... tecnología no se está Tú me estás diciendo de verdad que las empresas, los stakeholders, los ciudadanos prefieren perder dinero y perder calidad de vida antes que aplicar una tecnología. No, no te estoy diciendo eso. Entonces, Te estoy ¿cómo diciendo, es que la tecnología no se se está aplica? aplicando? Ah, claro, si supiéramos exactamente cómo lograr la implementación de la tecnología, Bien, no entonces- necesitamos más tecnología. No, entonces, Y la tecnología tiene un lo techo. que tú estás diciendo La no tecnología tiene un resuelve techo. tiene No. un porcentaje de mitigación del cambio climático, No, no, que es de lo que hemos tú venido a estás hablar. diciendo- lo que tú estás Pero no diciendo- va a mitigar todo el cambio climático si seguimos consumiendo, Desde luego, produciendo mira, y emitiendo. lo que no mitiga el cambio climático de nada, en nada, es el dirigismo. No, yo no hablo de dirigismo. Yo sí. Yo hablo ¿cómo que de no? probabilidades. Todo lo No. que escucho de ti No, son para nada. Yo ideas dirigismo de nada. Pero Yo fuera te de estoy eso, dando probabilidades. Yo te hablo de probabilidades y te digo, la alta probabilidad de que ocurra otra nueva zoonosis, la alta probabilidad de que ocurra otra filomena, está asociada a estas emisiones o a esta deforestación. Estas son Las- probabilidades. la alta- Luego tú libremente la alta- decides, o decidimos entre todos, nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a vivir en un mundo estresante en el que tenemos un alto riesgo de enfermedades pero infecciosas. estresante Bueno, lo decide es una decisión, quién. te estoy poniendo escenarios. Los Pero científicos nos movemos en escenarios. que- No hay un blanco y un negro. Hay 7, 8 o una docena Eso de es, escenarios posibles. eso es. Y elijamos entre esos escenarios. Ninguno es perfecto. Pero elijamos cómo. ¿Cómo que cómo? Yo te lo digo. Desde ¿Cómo? luego, si tenemos en ¿Quién cuenta... lo decide? No, ¿quién lo decide? Lo Claro. decidimos todos. ¿Todos cómo? Nada de dirigismo. ¿Todos cómo? ¿Todos Consenso, cómo? súper lento. ¿Consenso cómo? Súper lento. Entonces, peor todavía. No, Porque me dices porque tú el consenso que no hay da marcha tiempo. atrás. La diferencia del Pero dirigismo, el del consenso- autoritarismo o de quién dirige es que luego, cuando cambia el que dirige, las cosas se vuelven al punto cero. Y así no se ¿Y qué es el avanza. consenso? El consenso es cuando la ¿Cómo inmensa se llega al mayoría o la- máximo consenso durante el máximo tiempo? No, cuando se alcanza el consenso, Con el mercado. la virtud que tiene ¿El el mercado? consenso... No, la virtud que tiene el ¿Cómo que no? consenso es que ¿Pero el consenso se cómo hereda. se llega? El consenso ¿Cómo se hereda? se mantiene. Y eso... ¿Cómo se hereda? Tú lo conocerás, una de las 3 formas de propiedad está la propiedad privada, la propiedad pública y luego el comunal. En la propiedad comunal, una de las cosas en las que se eliminando basa... la propiedad privada. No. ¿Entonces? No. Te estoy poniendo No un entiendo. ejemplo que a lo largo de la historia de la humanidad, desde los celtíberos, pasando por los romanos, se utilizaba el comunal como una forma de consenso, de gestión del territorio por consenso. Muy lento. ¿Por imposición? No, para nada. Por imposición. Te cosa de te que recomiendo- se juntaban allí los con alegría, celtíberos se dedicaban y que un se- tercio de su tiempo a ponerse de acuerdo, Pero cosa si que los no hacemos ahora. Pero si los celtíberos y todas esas comunidades lo que eran comunidades extractivas y confiscatorias.
de lo que hacían era... Te has perdido la parte más bonita de los celtíberos. Bueno, y te has perdido la parte más mala, que es que nos olvidamos de ella. No, la mala ya la tengo presente, que nos la recordamos constantemente, pero los celtíberos, como digamos, otros pueblos pero eso es lo que queremos. muy en contacto con los recursos de los que necesitan para sobrevivir. Yo quiero llegar a consensos. Y yo quiero llegar a consensos mayoritarios. Prepárate con calma y una agenda generosa. Bien, y desde luego con pero, conversaciones honestas. Que me digas pero que ¿cómo? el 100% de las predicciones y estimaciones estaban equivocadas, pues no es muy honesto. Sí lo es. Me temo que vamos a tener que terminar. Pero ese consenso que tú quieres llegar, que me parece maravilloso, se llama mercado. Os pediría 2 reflexiones últimas porque tenemos que ir terminando. ¿Cuál es vuestra recomendación para un ciudadano español? Vamos, ¿no? Estamos hablando en este país. ¿Cómo le diríais afrontar estas incertidumbres, todas estas dudas? Fernando, tú hablabas de posibilidad de un apagón. Daniel, el mercado, consumir menos. 2 reflexiones y terminamos. Yo creo que hay que enfrentar una realidad que es conectar lo que está ocurriendo, no pensar que ocurren cosas al azar y que no tienen nada que ver con la huella ambiental de las actividades humanas. En el momento que eso lo vayamos incorporando y pasemos desde la agenda individual a la agenda colectiva, las cosas irán encajando. Desde luego le tenemos que pedir a nuestros políticos medidas impopulares que para nada tienen que ver con promesas fáciles de hacer y muy difíciles de cumplir, como por ejemplo mantener la economía y reducir emisiones. 2 cosas que de entrada pues parece un poco milagroso. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente y capaz de entender la encrucijada histórica en la que estamos y, por tanto, dar un paso histórico que sería la primera vez en la que la humanidad hace algo antes de que ocurra. No necesitamos un Pearl Harbor, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue el giro total, pero si no hubiera habido un Pearl Harbor, Estados Unidos no entra en la Segunda Guerra Mundial. No necesitamos un Pearl Harbor climático para reaccionar ante el clima. Daniel. No necesitamos un Pearl Harbor climático ni no climático porque la idea de que no se está haciendo nada es falsa. La tecnología, la eficiencia, la competitividad y la cooperación entre los ciudadanos, eso ya existe y se está haciendo a pasos agigantados. Lo que pasa es que ese enorme egoísmo y enorme paternalismo que nos entra a los ricos con respecto al mundo sin entender cuál es el impacto de nuestras malas decisiones, lo estamos sufriendo con eso que la gente teme de ahora del gran apagón, que es la evidencia de haberle dicho a los países productores: vosotros iros a olvidaros de nosotros, y ahora nos encontramos con un problema, y un problema importante. Pero bueno, la solución nunca va a venir de colectivizar. El colectivismo, sobre todo a nivel no global, si lo hemos visto a nivel de países muy grandes, lo que ha hecho ha sido generar miseria y escasez. Nunca, y mucho menos defensa del medio ambiente. Ojo, el colectivismo ha sido devastador en todas las naciones de nuestro planeta. Si encima lo llevas a nivel planetario, todavía peor. ¿Cómo se soluciona todo esto que está diciendo Fernando de consenso, respeto por el clima, mejora de la conciencia climática, etcétera, etcétera? Tecnología, eficiencia, innovación, mercado y competencia. Pues está claro que hay debate. Os agradezco muchísimo que hayáis participado en este estreno de esta ventana digital en antena3noticias.com y seguimos, lo hablamos. Muchas gracias.